en esta tarea tan importante de instruir a nuestros hijos en sus caminos, para que cuando fueren viejos no se aparten de él. Y vamos a dar paso a nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos en esta encomienda de predicar toda la Biblia completita y hemos llegado ya al fin de esta carta tan preciosa, Tito, el verdadero hijo en la comunión, fe, compañero, colaborador, aprendiz, hermano amado, hijo espiritual de Pablo, un siervo fiel, quien Pablo había dejado en medio de esta sociedad difícil, con gente mentirosa, gandalla, cruel, floja, aprovechada, ¿verdad? Los cretenses. Y en un grupo de iglesias jóvenes que estaban siendo atacadas por falsos maestros, contumaces y rebeldes. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? Quédate ahí, corrige lo deficiente, nombra líderes fieles, establece un estándar de verdad y conducta. Y esos son los temas principales que hemos visto en esta carta de que hoy terminamos. Sana doctrina, que produce sana conducta. Buena doctrina demanda buena conducta. Buena conducta nos convierte en testigos fieles y creíbles y nos da un evangelismo eficaz. Para que te quedes con ese versículo clave de Tito, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y Pablo nos ha enseñado cómo luce la sana doctrina, cómo no es mera información, teología o filosofía, es un estilo de vida, mis hermanos, es una identidad. Y cómo debemos fomentar, procurar y modelar estas cosas, ¿no? Y yo creo que las cosas que a mí me gustaron mucho es que una conducta sana o correcta habla bien de la sana doctrina. La palabra de Dios no es ridiculizada. Dice también Pablo que el adversario se queda callado, se avergüenza de sus falsas acusaciones. La doctrina es embellecida, adornada, Dios es glorificado. Y Pablo nos da razones de peso. Nos muestra cómo no solamente es una obligación legalista, sino es una consecuencia lógica. Porque, ¿por qué un cristiano tiene que ser llamado a un tan alto estándar de piedad? Bueno, nos explica, ¿no? ¿Sabes qué? No se trata de pedirle peras al olmo, como dicen, ¿no? Dice Pablo, es que, hermanos, la gracia de Dios ya se manifestó sobre nosotros. Ya hemos sido salvados, rescatados, lavados, hemos sido nuevas criaturas, hemos sido adoptados como hijos de Dios. La gracia de Dios nos instruye, nos está haciendo libres del pecado, nos está enseñando a amar y abrazar la esperanza bienaventurada del regreso de nuestro amado Salvador, nos está purificando para hacernos un pueblo peculiar, diferente, celoso de buenas obras. Entonces es algo lógico. Es algo que tenemos que guardar, mi hermano. Si somos en verdad hijos de Dios en Cristo, su gracia es suficiente y poderosa para hacer este alto estándar en nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios, con el cual fue creado todo, sostiene el universo, levantó a Jesucristo de los muertos, mora en ti y en mí, eso significa que es posible. Y llegamos a este último capítulo, términos bien prácticos. Nos explicó cómo brilla la sana doctrina en una sociedad pagana. ¿Cómo brillamos nosotros como cristianos en una sociedad pagana, no? Nos enseñó nuestra postura ante los gobernantes y autoridades, ¿no? Tiene que ser la correcta. Debemos entender que cuando toda una nación se vuelca a la maldad, entonces gobernantes malvados llegan al poder, ¿no? Y Pablo vivió en tiempos de Nerón, tiempos muy difíciles, con gobernantes que no se comparan a los que tenemos hoy. Y aún él dice, sujétense. Obedezcan al gobierno, a la autoridad puesta por Dios. No juzguen, también nos enseñó, no juzguen a la sociedad en la que viven. Por más pagana que sea, oren por ella. Estén disponibles para servirla voluntariamente. No hablen mal de ella, no hablen mal de los gobernantes, no sean contenciosos, no sean peleones, dice. Muestren toda mansedumbre para con los hombres. Y para mí fue un glorioso mensaje y todavía sigo recordando el versículo 3, un mensaje de Dios para mi vida. Dice, jamás olviden nuestra antigua condición antes de Cristo. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Te acuerdas? Nos dijo, antes de Cristo eran insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos,
Vivían en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero me encantó el contraste. Pero por su misericordia, cuando su gracia se manifestó en nuestras vidas, su amor, su bondad, no porque lo mereciéramos, no por las buenas cosas que hicimos, llegó la gracia y nos sacó de esa oscuridad. Nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas, nos renovó con su Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente sobre nosotros. Nos justificó, nuestros cargos fueron borrados, somos herederos de Dios, tenemos una esperanza eterna. Y todo esto es creíble, mi hermano, dice Pablo al final de esta porción. Tenemos que afirmarlo en nuestros corazones. Tenemos que la convicción de andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque dice, esto es bueno y es útil para esta vida y para la siguiente. Es bueno, es útil, tenemos un provecho. Nos ha enseñado eso. Qué importantes son las buenas obras, el resultado de caminar con el Señor. Yo creo que ese es el tema de esta carta, un tema principal de esta carta. Y después de terminar estos versículos, vamos al punto donde quedamos, ¿no? Pablo hace un contraste. Y es una realidad. Es sublime nuestra salvación, es sublime la gracia. La esposa de Cristo, la iglesia, es preciosa, pero vivimos en un mundo caído. Y la iglesia, todos nosotros, está conformada por creyentes que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa contra la cual luchamos. Y trae muchos problemas a nuestras vidas y afecta nuestras relaciones matrimoniales, familiares, de trabajo, especialmente en la iglesia. Satanás está como león rugiente maquinando cómo alejarnos de la comunión con la iglesia, con la palabra de Dios, de la oración, para que vulnerables nos entreguemos a nuestra naturaleza pecaminosa y entonces en la iglesia se llene de celos, contiendas, envidias, disensiones, ¿no? Y no solo eso, también va a hablar Pablo de que fuimos llamados por el Señor para servirle, para servirnos unos a otros, no nuestros propósitos, sino los propósitos del Señor. Antes bailábamos al son que el mundo nos tocaba, pero ahora Dios nos ha dicho, ¿saben qué? Son siervos de Jesucristo ahora, por amor. Entonces es eso, ¿no? Nuestra buena conducta, lo que hacemos en la iglesia es parte de todo esto para traerle gloria al Señor. Y Pablo cierra justo como comenzó. Nos dice, ¿saben que en verdad en la iglesia hay falsa doctrina, falsos maestros, contumaces, rebeldes? La batalla no termina. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser librados de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay dos cosas con las que Pablo cierra. Y se va a despedir. Nos habla de cómo debemos cuidar precisamente la unidad en la iglesia. Y nos va a dar unos últimos principios en cuanto al servicio. Esas dos cosas tan importantes para la sanidad de la iglesia. Cómo luce la sana doctrina en la iglesia en unidad y en servicio. Y yo titulé este mensaje, La unidad y el servicio en la iglesia. Así es de que vamos a darle lectura y vamos a ver el final de esta carta. A partir del versículo 9, dice así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Checa el contraste. Vamos a leer desde el 8. Dice, palabra fiel es esta, todo lo que hemos venido viendo. Y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Contraste, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y Señor, bendice tu palabra, Dios. Bendice nuestras vidas. Déjame hablar con libertad de nuevo, Dios, y danos corazones para recibir tu palabra. Entonces, la unidad y el servicio en la iglesia. Realmente estos dos temas son los que vemos correr en esta última sección. Y mi primer punto es ese. Tenemos que procurar la unidad, evitando cuestiones que causan división.
Dice la palabra, pero evita, ¿verdad? Evita, con eso comenzamos, si no nuestra hermana evita, sino evita, o sea, para, ¿no? Es muy importante, como ya lo comenté, ¿no? La verdad está bajo ataque, la iglesia está bajo ataque y las maquinaciones satánicas están en la orden del día para causar divisiones en la iglesia. Y mientras más en la carne andamos, más vulnerables somos. Y en el contraste dijo Pablo, sí, la gracia, la salvación, la sana doctrina, esas cosas son buenas, útiles y provechosas. Pero estas cosas que va a decir Pablo a continuación que debemos evitar, están vacías, son inútiles y no traen ningún beneficio. Evitar es la palabra peristemei, que significa mantenerse lejos. Es como alguien que se mantiene como espectador, fuera de una pelea sin sentido, que se da la vuelta y se aleja de forma intencional. Y es un mandato, no es un consejo, evítalo. O sea, hay cuestiones, mis hermanos, que ni en nombre del amor, porque van a decir, ay, qué poco amor, no. Hay cosas que en el nombre del amor o del buen testimonio o siquiera de la civilidad debemos acercarnos, debemos evitar. ¿Por qué? Dice Pablo, porque son destructivas. En 1 y 2 de Timoteo, Pablo ya nos ha hablado bastante de esto, ¿no? La falsa doctrina, falsos maestros con sus conductas impías corrompen moralmente, corrompen espiritualmente, estorban la credibilidad del evangelio, dice, perturban el alma, hacen naufragar en cuanto a la fe, la palabra es blasfemada, contribuyen a la perdición de los que oyen estas cosas, producen impiedad, se acuerdan, carcomen y se propagan como gangrena. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ya le había dicho a Tito, a estos hombres que enseñan fábulas, promueven mandamientos de hombres, deben ser silenciados, reprobados. Dice, porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, encubiertamente introducen falsa enseñanza, tienen una apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Se muestran espirituales, pero realmente son carnales. Muestran un interés genuino por las ovejas, pero traen una agenda oculta. Ganar para sí, provecho personal a los ingenuos. Entonces dice, evítalos. Evitar es un presente continuo. Constantemente tienes que estar cuidando, rechazando, así como cuando lavas algo, como cuando trapeas el piso, y constantemente tienes que estarlo haciendo. Hoy en día la iglesia está como está precisamente porque ha dejado de hacer esto. Ha dejado la autoridad de la Escritura y se ha volcado a opiniones y filosofías humanas. Hoy en día la norma en la iglesia ya no es enseñar la palabra de Dios. Y se le llama palabra de Dios a cualquier enseñanza de supuestos profetas. Y algunos hasta tienen dudosa reputación. Y sus doctrinas son contrariamente a la verdad bíblica y son claramente contrarias a la verdad bíblica. A veces son motivadores profesionales que enseñan desde púlpito psicología para hacer sentir bien a la gente. Levantan el autoestima, el ego, te hacen sentir un campeón. Obviamente no te llaman al arrepentimiento porque eso incomoda, ¿no? No te dicen que estás mal, no te dicen que la raíz de tu problema no es el problema en sí mismo, sino tu pecado, tu codicia, tu incredulidad, tu falta de honrar la verdad, porque es que eso es muy fuerte y la iglesia se va a vaciar o no va a crecer. Y precisamente en el nombre de no ofender o de incomodar a alguien para que no se vayan de la iglesia, para que vengan a la iglesia, comprometen la verdad, comprometen la moral. Hay mensajes de filosofías seculares que solo tienen que ver con el aquí y con el ahora. Ven y te enseño yo a codiciar tu mejor vida ahora. Y les dan mensajes como, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser próspero y que todo te vaya bien en tus negocios y con tu vida? ¿Quieres ser sano y no tener ningún problema? Entonces ven a la iglesia, ven a Cristo, obedece, diezma, pacta, cumple nuestras leyes. Pero el problema con esas cosas, mi hermano, es que la gente no está siendo atraída a la iglesia por el sacrificio de Cristo, por el evangelio, por la palabra de Dios, por la gloria de Dios. Lo que está trayendo a la gente o manteniendo a la gente a la iglesia no es Cristo, siguen siendo ellos mismos, porque se sigue tratando de mí, de lo que yo quiero, de lo que deseo obtener, y Cristo es mi medio. Qué mejor encontrar un ídolo poderoso como Él, ¿no? Y que me dé lo que yo quiero. Pero no me digas que tengo que cambiar, no me digas que tengo que ser redimido y rendirme al Señor, no me digas que tengo que arrepentirme. No me digas que tengo que abandonar mis ídolos, que tengo que morir a mí mismo o que soy egoísta, que estoy equivocado. No, yo quiero oír que soy un hijo del Rey, que hoy es mi día y que todo lo que mis pies pisen va a ser mío y que una grande bendición viene ya. ¿Cuántos quieren una bendición? Y que ensancharé mis tiendas y mi territorio
y todo lo que me cae mal, o todos los que me estén mis enemigos van a estar bajo mis pies, y que ese problema financiero que tienes va a ser derrotado y tu negocio va a ser el más renombrado de toda la región, para gloria de Dios, ¿no? Y obviamente Dios quiere nuestro bien, Dios quiere nuestra bendición, pero no en los términos de este mundo incrédulo que le ha dado la espalda a Dios. Y obviamente este tipo de iglesias, mensajes, atrae gente carnal, incrédula, que sigue, que cree seguir siguiendo a Cristo. Pueden llenar estadios. Dice 2 de Timoteo 4:3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sana doctrina y sana enseñanza. Según sus propios deseos, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. Y todo esto en motivación de ganancias deshonestas, fama, números, ¿verdad? Más gente en la iglesia. Es más importante cuánta gente hay en la iglesia que lo que se enseña. Un estudioso de la Biblia, Moody, decía, no solo se debe contar a las personas en la iglesia, se debe empezar, ¿verdad? Obviamente no en sus kilos, sino en su madurez, en su verdadero conocimiento del Señor. Y es lo primero que dice Pablo. Cuidado con todas esas cosas. La palabra nos instruye, nos alienta, nos ordena a tratar con estas cosas falsas. Evítenlas, rechacen la falsa doctrina. Enferma doctrina produce una fe enferma o muerta. Por eso dice, aprendan a identificar, traten con estas cosas. Y nos dice exactamente qué, después de haberte dado pues ese paréntesis, bueno, ¿qué tipo de cosas tenemos que evitar? Pablo comienza, dice, en primer lugar, evita las cuestiones necias. Cuestiones significa esto, discusiones, controversias, especulaciones sin sentido. Necio es eso, insensato, cabeciduros, y no nada más en pensamiento, no habla de falta de inteligencia, sino necedad de corazón y de carácter. Y entonces el Señor nos dice, eviten estas cosas. Obviamente, como cristianos tenemos que dar razón de nuestra fe, ¿verdad? La gente a veces tiene dudas genuinas, tiene hambre y sed de la palabra, y tenemos que estar listos para instruir a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores en la fe, compartir nuestra fe. Tenemos que estar listos para eso. Pero dice Pablo, si alguien llega con argumentos intrascendentes, con filosofías, incluso teología basada no en la palabra de Dios, sino en la razón y en la imaginación humana, tienes que evitar eso. Tienes que aprender eso, ¿no? Si alguien viene y te pregunta, ¿y de dónde llegó la esposa de Caín? ¿Y quién creó a Dios? ¿Y Dios creó la maldad? O sea, preguntas que, por cierto, deberías de saber contestar a estas alturas, pero muchas veces este tipo de gente no está interesada en saber la verdad. Tiene una agenda oculta. Quieren causar polémica, controversia, debate, quieren abrir un punto de discusión, especulaciones, pero no están interesados, ni van a creer, ni quieren creer. Son excusas para autojustificarse. Imagínate, alguien llega de esa manera, a veces se da, llegan a la iglesia y cosas que la iglesia ha sabido y conservado durante 2000 años, porque Cristo sostiene su iglesia, de repente llega alguien y te dice, es que yo tengo un nuevo conocimiento que debes escuchar. O sea, me estás diciendo que algo que Dios no reveló durante 2000 años, ni al mismo Pablo te lo reveló a ti. Y que tú eres el profeta que el mundo esperaba. Y cuando no concuerdas con ellos tienes un problema. O sea, Dios ha guardado una revelación especial a todo el mundo, pero a ti te la reveló. Entonces dice, cuidado con esta gente. Y créeme, abunda este tipo de gente rara. Evítala. Se saben versículos y todo, revítala. Acuérdate de algo. Si es bíblico, ¿quién se lo sabe? Si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Si es verdad, no es nuevo. Si es nuevo, no es verdad. ¿Se acuerdan de los seduceos? Pretendiendo poner a Cristo en problemas, igual que los fariseos. Dice que llegan y le dicen, hubo un hombre que tuvo 7, tuvo una esposa, después se casó con otra, y se casó con los 7 hermanos, creo que eran. Y al final le dice, ¿y en la resurrección de quién va a ser esposa? O sea, preguntas sin sentido. Gente no interesada en conocer la verdad, sino en justificarse. No necesitas este tipo de pláticas. Tienes que evitar cuestiones necias. Entre nosotros tenemos que evitar pláticas necias que no llevan a ningún lado. Y dice, evita también genealogías. Obviamente que las genealogías no son malas en sí mismas, ¿no? Porque corroboran historia, los linajes, las promesas. Por ejemplo, en Génesis vimos algunas preciosas,
El Evangelio de Mateo comienza, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Lucas habla de la genealogía de Jesucristo, cómo él llega desde Jesucristo hasta Adán, ¿no? El sacerdocio israelita, el sacerdocio levítico, cada sacerdote tenía que comprobar que venía de la línea de Leví, ¿no? Entonces, el problema no son en sí las genealogías, sino que tiempo atrás judíos gnósticos junto con griegos habían introducido leyendas, cuentos, ¿no? Y entonces estaban queriendo encontrar en tu linaje un semidios, entonces eso te hacía alguien más importante, ¿no? Conocimientos ocultos, y se fascinaban con eso, y se extraviaban, dejaban la fe verdadera. Hoy en día hay montones, ¿no? No solamente de esas cosas, pero sí hay creencias raras. Y todo eso está ahí para distraerte, para fascinarte. Y entonces te deja ciego a tus verdaderas necesidades, ¿no? Yo he conocido gente que su vida se está cayendo en pedazos. Su familia, sus hijos, su matrimonio, y metidos en cosas rarísimas, donde les quitan el tiempo, les vacían los bolsillos, les dejan enfermos en su percepción del mundo, del Dios, de la fe verdadera. Entonces dice también Pablo, evita cosas raras, recházalas. No tengas tiempo para eso. Que si los ovnis, que si esto, que si lo otro, nada que ver. A un lado. Tercero dice, evita contenciones. Contenciones es la palabra maje, que es batalla, controversia, conflicto, rivalidad egocéntrica, antagonismos, discrepancias que no tienen fundamento acerca de la verdad, que no tienen que ver con eso. Y es verdad, mi hermano, entre nosotros nunca faltan las diferencias entre una y otra persona. Porque somos pues carnales, no tenemos que serlo, pero tenemos esa debilidad. Pero esa no debe ser la norma bajo ninguna circunstancia. He estado en iglesias y he conocido que la norma es que todo se arregla con pleitos. En la iglesia de Cristo no pueden reinar las contenciones, mi hermano. Ese era nuestro viejo estilo de vida, arreglar las cosas a gritos y a sombrerazos, ¿no? Pero hoy no. Hoy somos cristianos. Tenemos que evitar esas cosas. Para eso, ¿por qué crees que hacemos tanto énfasis en que aproveches toda oportunidad de orar junto con la iglesia? ¿Por qué crees que es tan importante que si estás sirviendo estés en los discipulados y aproveches toda oportunidad de aprender de la palabra? Porque necesitamos ser espirituales. La única manera en la que no seamos carnales es buscando estas cosas, porque nuestra carne nos engaña y eso es algo que tenemos que evitar. ¿Sabes qué nos hace pensar nuestra carne? Que puedes arreglar las cosas o que va a suceder algo si murmuras, si exiges tus derechos, si criticas, si te quejas. Y la realidad es que solo destruyes la unidad, lastimas el cuerpo de Cristo. No hay ningún beneficio, nada de provecho viene de eso, nada se arregla. Por eso dice Pablo, evita las contenciones a como de lugar. No vas a arreglar nada jamás, no es provechoso, es inútil, evítalo. Otra cosa importante que tenemos que evitar para guardar la unidad es discusiones acerca de la ley. Esto puede parecer antiguo, pero no lo es. Hoy en día nuestra tendencia al legalismo es muy fuerte, ¿no? Pregúntate eso, ¿tiene el cristiano que guardar algún aspecto de la ley? ¿Sabes cuántos mandamientos? Hay más de 640 mandamientos en el Antiguo Testamento. ¿Tiene que guardar el cristiano el sábado? ¿Tiene que circuncidarse? Bueno, Pablo decía en Gálatas 2:21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Checa, en el primer concilio de la iglesia que estaban tratando esto, porque había muchos judíos convertidos, entonces estaban diciendo, los que no son judíos tienen que practicar la ley o no. Y es el primer concilio de la iglesia en Hechos 15 y definen que no. Mira lo que pasa, lo que dice Pablo después de hablar de lo que sucedió con la conversión de Cornelio, precisamente un gentil. Dice, Hechos 15, 7 al 8. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos, o sea, los no judíos, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿Qué es guardar la ley? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia
de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que terminan diciendo. Pero dice Pablo, cuidado con esto, porque es un problema que sigue hasta nuestros días. No sé si hayas oído hablar de los cristianos mesiánicos, si no, qué bueno. Pero son cristianos que ahora se creen judíos y practican la ley. Adventistas del séptimo día, apostólicos, quienes realmente pretenden guardar ciertas leyes del Antiguo Testamento como el sábado, leyes dietéticas, algunas cosas, implementarlas. Estamos en ese tiempo, dice, evita ese tipo de cuestiones. No trae ningún provecho. No solo eso, también todas estas discusiones de que si la mujer debe o no traer velos, si debe usar o no pantalón, pintarse las uñas, el pelo, si los hombres tienen que traer traje, si tienen que tatuarse o no, ¿verdad? Cuestiones que quizá comenzaron con un genuino deseo por agradar a Dios, pero llegan a ser un problema porque ahora se convierten en ley. Si no lo haces, no eres salvo. No puedes pertenecer al movimiento. Si traes pantalón, no puedes subir al altar. Y siempre yo pienso, pues ¿cuál altar? Si no somos judíos. No somos católicos, que en un tiempo que ellos creen en un templo y en un altar físico. Somos cristianos. Hace ratito lo oré. La Biblia habla de que el templo de los cristianos es un templo espiritual conformado por rocas vivas. Y el altar por igual sí existe, pero es nuestro corazón, donde ofrecemos todo lo que somos a nuestro Salvador. Pero Hebreos nos dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue ofrecido una vez y para siempre. Eso enseña la Biblia. Que todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, pero Cristo era el cuerpo que producía esa sombra. Todas esas cosas producen división, no ayudan. No solo eso, en nuestros días también se ha hecho una ley y un gran deal, es más, hasta un pecado mortal de bailar, fumar o tomar. Obviamente no hablo de ir a antros y emborracharse, practicar todo tipo de inmoralidad, está mal. Y que quede claro, no promuevo tampoco estas cosas, especialmente fumar, tomar, no son buenos por muchas causas, pero es un tema que requiere tiempo y si tienes dudas acércate a mí, lo platicamos con calma, con la Biblia abierta en oración, pero no estamos para condenar lo que la Biblia no condena. Yo amo la verdad de Dios y eso mismo quiero para esta congregación, no justificar el pecado. Pero el punto de este texto es este, que tradiciones de hombres, interpretaciones cuestionables, por estar en medio de estas cosas, iglesias se dividen, creyentes se excomulgan por faltar a estas tradiciones humanas que ya se han convertido en leyes y a veces hasta son más importantes que la misma fe, el amor, la gracia. El Señor le decía en Mateo 23, dice, ahí ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Dice Pablo, el punto aquí es, aléjate de este tipo de discusiones. No traen provecho. ¿Por qué? Porque son vanas y sin provecho, dice el versículo 9. O sea, vamos a sumarizarlo, ¿verdad? Discutir y discutir acerca de cuestiones necias, estar en enseñanzas raras, contender, discutir acerca de cuestiones legalistas, sencillamente no te van a acercar más a Dios, no te van a hacer parecerte más a Cristo, no te van a llevar a amar más su palabra, no te van a llevar a desear honrar su verdad con todo tu corazón, no van a producir unidad ni de propósito, no van a producir el sentir de Cristo, son vanas y sin provecho. Mira, esto es lo que yo creo, porque a mí se me enseñó eso. Yo abandoné un chorro de hábitos y cosas malas y esto es lo que yo recibí. Deja que la gente conozca a Cristo cara a cara. Muéstrales todo el consejo de Dios. Llévales una y otra vez a los pies de Cristo y ellos mismos van a saber lo que tienen que abandonar, lo que tienen que cortar. Sea algún vicio, sea algún mal hábito, sea idolatría, sea alguna obra de la carne o algún pecado. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Es fácil obtener una apariencia religiosa y estar podridos por dentro. Y eso no es lo que busca el Señor. Que con tu boca le alabes y con tu corazón estés alejado de Él. Yo le decía a mi esposa hace ratito, en Calvary es difícil ser religioso porque no tenemos nada que ofrecerte para que sientas que estás practicando una religión. Porque yo he entendido algo, mi hermano. La iglesia no existe para controlar tu conducta externa. Para controlarte en cómo te ves y lo que haces a través de manipularte, de condenarte, de meterte temor, de poner leyes. No, el hermanito ya no sube porque mira nada más.
Yo estoy convencido que es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, no soy yo. Mi tarea es mostrarte lo más claramente posible toda la Escritura, aún partes que te incomodan. Mi tarea es orar por ti, modelarte. Si hay amonestación, lo vamos a hablar después. Pero la sana doctrina tiene que ser, esa es mi tarea, mostrártelo lo más fielmente posible, ponerte cara a cara con la gracia infinita y maravillosa de nuestro Señor. El resto ya es una respuesta honesta y genuina de tu parte al Señor, a su amor, a su misericordia. Ya es tu responsabilidad. Pero el que yo discuta contigo con ley, o te regañe, o te golpee, no te va a hacer como Cristo. Decía eso un pastor, ¿no? Si golpearte te sirviera para cambiar, pues te golpeaba, ¿no? Yo, créeme, ya tendríamos un ring aquí. Además, yo no soy bueno para el trompo, como dicen, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso no sirve de nada. Solo Dios, su Espíritu Santo, la palabra de Dios, nuestras oraciones tienen el poder de transformarte desde lo más profundo de tu corazón. No solo producir en ti una apariencia externa, que traigas velo y todo, pero por dentro estés lleno de chisme y cosas por el estilo. Nada que ver. Si el Señor no te transforma, nada lo va a hacer. Por eso dice Pablo, mantente lejos de estas cosas. No te envuelvas en ellas. No tienen ningún provecho ni utilidad. No ayudan absolutamente nada. Y es una realidad, mi hermano. Hay cuestiones divisivas que tenemos que aprender a manejar, evitarlas, rechazarlas. Mejor lo anterior, lo que vimos la semana pasada. Maestros de la salvación por fe, maestros de la gracia, del carácter de Dios, de su bondad, de dónde me sacó el Señor. Afirma esas cosas, porque esas cosas, dice Pablo, sí son provechosas. Llevan a las buenas obras y es algo bueno. Entonces nos dice, esas cosas producen división, cuidado. Número 2, debemos procurar la unidad amonestando al que causa divisiones o desechando a aquel que no se arrepiente de hacerlo. Versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Causar divisiones es una sola palabra, jairéticos, de donde viene nuestra palabra hereje, pero no se refiere meramente a una cuestión doctrinal, sino se refiere a alguien divisivo, partidario, alguien sectario, cualquiera en la iglesia que cause divisiones y perturbación, o sea, que es insubordinado, que es contencioso, ¿verdad? Lo cual puede ser tan destructivo para la unidad del pueblo del Señor como una falsa doctrina. O sea, no necesariamente está hablando de falsa doctrina aquí, sino de una actitud divisiva. Puede estar hablando de cosas triviales, ¿no? Que si la iglesia tiene que ser rosa o verde, etcétera, ¿no? Pero contención en sí misma es algo malo. La herejía es una obra de la carne. Dice Pablo, este tipo de hombres o mujeres que causan división, toman partido, buscan adeptos para hacer su propio grupo en contra del otro grupo. Verán, Hechos 20 nos explica, dice Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa es la actitud divisiva. Yo hago mi grupo para hacer ver que los otros están mal, ¿no? No es que vamos juntos a Cristo, porque si fuéramos todos juntos a Cristo, entonces estaríamos en común acuerdo. La actitud es únete a mi causa porque esto no es justo, esto está mal. Nunca están conforme. Si no estás viendo lo que ellos ven, entonces no eres espiritual. Si nunca puedes ver la necesidad como ellos las ven, entonces eres incapaz. Entonces tienes que unirte a ellos para ser parte de su grupo y arreglar la cuestión. Cuidado con el que llega con este tipo de cosas, ¿no? Con la manera correcta de administrar, de servir, con la apariencia de espiritualidad. Te dice, es que no saben cómo. Mira, en mi anterior iglesia hacíamos esto y aquello, etcétera, ¿no? No sé. Esto debería ser así y así. Y es una realidad, mis hermanos, no somos perfectos. Pero hay una verdad que no tenemos que perder de vista. No somos un club social. No somos un mercado de conveniencia. La iglesia no es eso. La iglesia no es un grupo de amigos que tienen cosas en común. No somos un grupo político o filosófico. La iglesia, ¿sabes quién es? El cuerpo de Cristo. Fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo. Tenemos una sola cabeza todos, aquí en Calvary y en el mundo entero. La cabeza es Cristo. Tenemos una autoridad. Y esa autoridad es la palabra de Dios, todos los cristianos evangélicos. Y todos vamos a dar cuenta delante de Dios por su palabra. Por eso en la iglesia no hay jerarquías. No es lo que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia no es una organización jerárquica, ¿no? Donde está el más alto y esto y los obispos. No es así. Sí hay posiciones,
Lo vemos en Efesios, pero son posiciones de humilde servicio. Pero para todos el centro es Jesucristo y todos estamos llamados a caminar hacia Cristo en unidad. ¿Y qué si esto está sucediendo? ¿Qué si hay una inconstante insubordinación, contiendas destructivas? ¿Qué hacer? Primeramente Pablo dice, amonesta. Amonesta. ¿Para qué? Obviamente para tratar de arreglar la situación, para tratar de traer el arrepentimiento a la unidad. Y dice Pablo 2 veces. La tercera, como dice Pablo, deséchalo. Para iteomai, que significa rehúsa admitirlo. Si hay una tercera vez, déjalo fuera, no le incluyas en el ministerio, no implica que seas mala onda o mean, como dicen aquí. Pero te vas a dar cuenta de que si en cada problema en la iglesia ese nombre sale a relucir, si de alguna manera siempre está envuelto, obviamente no se trata de ser cruel, no se trata de aplicar la ley del hielo, dice, primeramente, amonéstale. Gracias a Dios no tenemos ese problema en Calvary y lo digo agradecido con el Señor. No estamos en esa situación en este momento, gloria a Dios, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces dice, amonéstale en primer lugar, en el espíritu correcto, no para condenarle, sino para instruirle, para llamarlo amorosamente al arrepentimiento, razonar, poner los principios bíblicos, explicarle con calma, mira, aquí como iglesia creemos esto, por eso hacemos las cosas así, este es el estilo de ministerio que tenemos. Santiago 5 también dice, hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces la amonestación jamás debe ser buscar venganza, castigar, sino con mansedumbre, con un deseo de restaurar, buscar arrepentimiento. Dice, si no sucede, otra vez, oye, ya habíamos hablado, te vuelvo a decir, por favor, mira, vamos a orar, vamos a caminar juntos. Pero si hay una tercera vez, entonces hay que evitarle. No hay que envolverle. Mejor dejarle fuera del ministerio. Pablo dijo en Romanos 16, 17 al 18, les ruego, hermanos, que se cuiden, checa otra vez, ¿de quiénes? De los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. ¿Qué dice? Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos o a sus estómagos, ¿no? Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? Porque no es saludable para la iglesia. Porque la persona no es saludable espiritualmente. Está centrada en sí misma, sirve a sus propios propósitos, a sus deseos. Por más que no nos guste o que no me guste, debe haber disciplina en la iglesia, mi hermano, con el deseo de restaurar. Y si la persona no responde a la amonestación, significa algo, dice Pablo, versículo 11. Sabiendo que el tal, ¿qué dice? Se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, ¿verdad? Sabiendo, entonces yo como padre, como pastor, como padre de familia, tú también como discipulador, como padre de familia, tienes que tener y pedir sabiduría para aprender a discernir estas cosas. ¿Por qué? Porque si está esta situación dándose una y otra vez, la persona se ha extrefo, dice, literalmente significa se torció desde adentro. Es alguien que equivocó el camino desde su corazón. Y algo importante, dice, está pecando. Y ahorita voy a explicar por qué. ¿Por qué la división es algo tan fuerte y tan malo? Está pecando y aún peor, el resultado es que está condenado por su propio juicio. O sea, se está autocondenando. Su propia manera torcida de pensar lo ha llevado a la autocondenación. ¿Por qué tan así? ¿Por qué palabras tan fuertes en alguien que está causando división? Bueno, vamos a explicarlo. Mira, una de las obras más grandes que Dios ha hecho es la iglesia, la asamblea de los creyentes. Ya lo dije, no somos una estructura jerárquica, somos un organismo vivo, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes conforma un miembro, conforma una parte del cuerpo y se les ha dado algo, ¿no? La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Nosotros como iglesia, como familia somos también, pero como iglesia somos la imagen visible de Cristo en este mundo, como corporación. Somos bien diferentes, ¿no?
Tenemos el mismo idioma a veces, pero venimos de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes idiosincrasias. Pero Cristo nos hace uno. Somos una familia porque somos un cuerpo. Mira lo que dice el Salmo 133:1. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabes que este es el único lugar donde el Antiguo Testamento menciona unidad? Aunque es implícito por todos lugares. Pero mira lo que dice, es bueno y es delicioso. O sea, es algo que es disfrutable. Lo que vivimos en nuestras vidas no siempre es disfrutable, pero puede ser bueno, ¿no? Por ejemplo, una inyección, ¿no? No es disfrutable, pero es buena. Otra cosa que es disfrutable, pero no es buena, el pecado, por ejemplo, ¿no? Pero la unidad en el Espíritu, la comunión en la iglesia es algo bueno y disfrutable. Y dice, es como el óleo, que baja por las barbas de Aarón hasta las vestiduras. Aarón representa el Espíritu, representa a Cristo, el sacerdote, el cuerpo de Cristo. El óleo representa el Espíritu Santo. O sea que la unidad en la iglesia, mis hermanos, no nada más es disfrutable y deliciosa y buena, es algo sagrado. Cuando andamos en comunión, cuando nos servimos, nos amamos, cuando andamos sin queja ni murmuración, en un mismo parecer, en un mismo espíritu, estamos viendo algo sobrenatural. La actitud de Dios, de su gracia sobre el cuerpo de Cristo. Y dice, es como dice aquí, como el rocío de Hermón, ¿no? Entonces significa que es refrescante, es renovante, como el rocío que baja del monte de Dios, ¿no? Porque estamos viendo fluir la bendición de Dios sin límites. Dice eso en la última parte, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces es algo bien importante, es algo maravilloso que Dios ha creado la unidad en la iglesia. La palabra unidad en el Nuevo Testamento, por ejemplo, está implícita por todos lados, pero solo se menciona 2 veces en Efesios 4. Checa, Efesios 4, 3 al 6 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Esfuércense, se requiere esfuerzo y mediante el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque nos dice, nada más hay un cuerpo, no hay muchos. Hay un solo espíritu, no hay muchos. Fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Entonces, si checas, el ministerio del Espíritu Santo es producir unidad en nuestro cuerpo y nuestra responsabilidad como iglesia, evitando todas aquellas cosas, mantener la unidad. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. ¿Cómo? Orando juntos. Buscando todos al mismo Jesucristo y su voluntad, procurando un mismo sentir y un mismo parecer. Mira lo que dice más adelante en Efesios 4, 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, otra vez, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad, otra vez vuelve a repetir, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Para eso existe la iglesia, para eso existen los ministerios, equipar a otros creyentes, edificar al cuerpo, un cuerpo, no 1, 2 o 3. ¿Cómo? Cuando todos volteamos nuestros ojos hacia el modelo, que es Cristo, cuando le conocemos mejor, cuando ponemos por obra, dice Efesios 4, 15 al 16, más bien al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces es esto, mi hermano, cuando desinteresadamente ponemos a trabajar nuestros dones, nuestros ministerios, lo que Dios nos ha dado para el bien del otro. Piensa en eso. Una persona madura no está pensando en sí misma, en lo suyo, en su familia. Una mamá deja de pensar en sí misma totalmente y empieza a pensar en sus hijos. Igual un creyente maduro piensa en glorificar a Dios con todas estas cosas, porque sabe que es Dios y que le va a dar cuentas de todo. Entonces este es el punto. ¿Cuál es el sentir de Cristo? ¿Qué es lo que tienes que procurar? Filipenses 2, 3 al 5. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando nosotros procuramos este sentir es que la unidad se da. ¿Sabes cuándo se da la desunión? Cuando no le permitimos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Cuando nos volvemos a centrar en nosotros mismos.
Cuando según nosotros estamos buscando una unidad, pero en realidad lo que estamos buscando es que otros sean como yo, que hagan lo que yo pienso que es mejor a mi manera, porque estoy teniendo un alto concepto de mí mismo y me estoy considerando mejor que los demás. Y eso es precisamente lo opuesto al sentir de Cristo. Cuando yo estoy centrado en mí mismo, obviamente la desunión, la desunidad va a darse. Pero cuando yo busco el sentir de Cristo, que se centre en los demás, como Cristo, ¿te acuerdas de Cristo? ¿Tú crees que hay alguien mejor que Cristo? No. Él es el Rey. Pero sabes que Él no vino a mirar por lo suyo propio. Y entonces nos atrajo a Él. Por lo tanto, jamás va a haber unidad en la iglesia si yo estoy centrado en mí mismo. Si quiero en verdad ver unidad en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de rendirnos a Cristo, negarnos a nosotros mismos, apuntar nuestros ojos a Cristo, quien es nuestro modelo, y estar haciendo fuerza y tracción hacia Cristo. Tienes que entender eso. La unidad no se trata de un esfuerzo carnal, de decir todos, vamos a decir todos a las 3, amor y paz. La unidad no se trata de que hagamos más fiestas, tomemos café, vamos a hacer dinámicas de integración, ¿no? Y en especial vamos a juntar a esos dos que ni se pueden ver ni en pintura para que se arreglen. ¿Sabes que jamás va a suceder? Van a salir chispas, va a haber una carnicería ahí. Y ese es el mismo principio en casa. ¿Quieres unidad? Cada cónyuge necesita buscar el sentir de Cristo. Céntrense en sí mismos, llegan los problemas. Instruye a tus hijos en eso. Enséñalos a amar, a atesorar, a valorar este mismo sentir de Cristo, para que ellos también vengan a la iglesia y tengan ese sentir aquí. El peor mal que les puedes hacer a tus hijos es enseñarlos a que ellos son el centro del universo, porque les va a costar mucho trabajo entender el sentir de Cristo. Estás haciendo hijos centrados en sí mismos, egocéntricos. No les estás haciendo un favor. Cristo derramó su sangre por nosotros, mis hermanos. Su Espíritu Santo nos injertó en su cuerpo para que con su poder y su gracia nos mantengamos unidos en este sentir. Y esta unidad es algo sobrenatural, es el sentir de Cristo. Pero mira qué importante es. Juan 17, 11, 20, 21 dice, antes de ser crucificado, el Señor dice, ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, mira la oración de Jesús. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? No los escucha a todos. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo, por todos lados está implícito. Primera de Corintios 1:10. Esta iglesia problemática de Corinto, envuelta siempre en divisiones y peleas y orgullo, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿por qué tan extremo, Pablo, para decir está condenado por sí mismo, etcétera? ¿Qué implica todo esto? Que cuando alguien en la iglesia tiene su agenda personal y está dispuesto a murmurar y a criticar al liderazgo o a otras personas, sectorizar el cuerpo, hacer su propio partido, esta persona está torcida, está pecando y está condenado por su propio juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Te voy a explicar por qué. Después de todo lo que te enseñé, ¿cuál es el negocio del Espíritu Santo? ¿En qué está enfocado el Espíritu Santo? En la unidad. ¿Qué es lo opuesto a la unidad? División. Entonces piensa en eso. Ninguna división, por más razón que parezca tener, por más espiritual que parezca ser, no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a inspirar a alguien a la rebelión. Ese es un trabajo de alguien muy diferente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está produciendo en nosotros, la iglesia, amor entre nosotros. Está constantemente convenciéndonos de pecado para que no miremos por lo nuestro, sino por lo de los demás. Que veamos y amemos ser como Cristo. Nos quiere hacernos uno. Y eso sería imposible sin Cristo. El mundo está en pedazos precisamente por eso, el mundo incrédulo. Porque cada quien mira para su santo. Y ahorita casi tenemos una guerra mundial por lo mismo.
Pero te voy a decir algo, la guerra mundial no nada más está allá. Tenemos una guerra en la casa, tenemos una guerra en el trabajo, tenemos una guerra en la iglesia, a veces cuando somos carnales y egocéntricos. Te voy a dar un último texto al respecto de por qué es tan grave causar división. Muchos utilizan este texto para que, por la cuestión de que no fumes o no te malpases porque estás destruyendo el cuerpo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Pero si ves con cuidado este texto, mi hermano, no está hablando de eso. No está hablando de que cuides saludablemente tu cuerpo. Viene hablando precisamente a los corintios divisorios y está hablando de la división causada por el orgullo y el egocentrismo. Lee todo Primera de Corintios. Pero mira este texto. Primera de Corintios 3, 16 a 17. Dice, ¿no saben que ustedes, todos nosotros, son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y checa lo que dice. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo? De esta manera, él mismo será destruido por Dios. Porque Cristo ama a su iglesia, mi hermano. Porque Cristo dio su iglesia, dio su sangre por su iglesia. Dice, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Entiendes? Por eso dice, si hay alguien divisivo en la iglesia con un espíritu de mansedumbre, buscando restauración, arrepentimiento, amonéstale. Si no entiende, vuélvelo a hacer. Si no entiende, deséchale. No le envuelvas, no le incluyas, ponlo a un lado porque es destructivo para el cuerpo de Cristo. Así de fuerte es ese mandato, mi hermano, porque así de fuerte es el pecado de atentar contra la unidad del Espíritu Santo. No es algo ligero, es algo que tenemos que saber manejar. ¿Quién produce la unidad de nosotros, una vez más? El Espíritu Santo, es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, lo que amaría hacer. Recuerda otra vez el Salmo 133, es algo bueno, delicioso, es algo sagrado, es algo precioso, es algo que nos hace brillar en un mundo incrédulo. Por eso es algo malo, diabólico, el romper la unidad. Punto número 3, el servicio al Señor requiere fidelidad, entrega y diligencia. Dice, cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Bueno, interesante. Pablo va a estar dando implícito cuestiones del servicio. Ya no dice más acerca de Artemas. En toda la Biblia esta es la única referencia a él, pero obviamente Pablo confiaba en él lo suficiente para dejarlo a cargo junto con Tíquico de las iglesias de Creta. Tíquico sí es mencionado varias veces. Acompaña a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Él entrega la carta a los colosenses, probablemente la de Éfeso, y Pablo igualmente lo llama hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pero estos dos hombres eran fieles y confiables. Y son dos cosas importantes que necesitas para el servicio. Cuando diga ministerio, estoy hablando de servicio, eso significa ministerio, diaconía, servir. Ser fiel y confiable para el servicio del Señor. Si eres fiel en tu trabajo, si eres fiel en tu escuela, si eres fiel en tu familia, el servicio al Señor no tiene por qué ser menos. Merece por igual toda tu dedicación, toda tu entrega y fidelidad, porque tiene un impacto eterno. Y dice Pablo, ven a mí a Nicópolis. Esta ciudad es interesante, significa ciudad de victoria. Entonces, como muchos habían vencido, había como 9 Nicópolis en aquel tiempo que los generales habían puesto esos nombres. Pero esta Nicópolis estaba en la costa occidental de Acaya, por allá por arriba de Grecia. Y Pablo dice, estoy determinado a ir. Y eso también nos enseña cosas muy importantes, mi hermano, porque apenas unos años atrás Nerón acababa de quemar Roma, julio 19 del 67 después de Cristo, y había culpado a los cristianos. La persecución estaba al rojo vivo, los creyentes estaban siendo prendidos como antorchas, los estaban echando a leones. Jerusalén ya estaba a punto de ser sitiada y 3 años después iba a ser destruida por completo. Pero mira a Pablo, fiel y confiable. En lugar de esconderse y no, hay que manejar un perfil bajo por seguridad. No, en lugar de descorazonarse y decir, no, esto ya está muy difícil. No paraba. Pablo sabía que el tiempo era corto. Y dice en Filipenses, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo para llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial del cual Dios nos llama por medio de Cristo.
que todos los que somos espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender. Y Pablo le está pidiendo lo mismo a Tito. Apresúrate. Spoudazo es la palabra. Procura con diligencia, haz el esfuerzo. Piensa en eso, mi hermano. Dios dio lo mejor de sí para salvarnos. Su Hijo Jesucristo. En respuesta, ¿sería mucho que Él nos exigiera que diéramos lo mejor de nosotros para servirlo? Nos compró por precio. Para eso existimos. Para la gloria de Dios. Para serle útiles. Aunque no lo merecemos, Él nos pone en su servicio. Y nos va a dar recompensa o nos va a dar pérdida. Un día Cristo nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en el gozo de tu Señor. Al otro les va a decir: mal siervo, negligente. Otro principio que aprendemos, que me gustó mucho aquí, es que Tito no iba a abandonar Creta hasta que no llegaran ahí Artemas y Tíquico. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que jamás debes de dejar el servicio que Dios te ha confiado tirado. Esa es una señal de infidelidad. No debes decir: pues yo siento que ya no, ya me voy, ahí háganle como puedan. No es correcto, porque el servicio es algo sagrado, tiene un impacto eterno. Y cualquier servicio que estés haciendo para el cuerpo de Cristo, créeme, Dios va a cubrir ese espacio, pero tú estás siendo infiel. Tienes que esperar a ver la voluntad de Dios. Pablo iba a ser encarcelado en Nicópolis más tarde, ¿no? Tito ya no lo va a alcanzar, pero aún en el peor de los tiempos vemos a un Pablo que jamás dejó de preocuparse por la iglesia. Jamás. ¿Sabes por qué? Porque entendía su llamado, porque amaba a su Señor y a la iglesia. Era un hombre fiel y diligente. Inciso A: estamos llamados a apoyar monetariamente a aquellos que sirven al Señor diligentemente. Dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Zenas es un nombre griego, pero podría tratarse de un abogado romano o de un intérprete de la ley. Si fuese un abogado, sería el único abogado mencionado en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero ahí está. Apolos sí era conocido como un judío predicador elocuente del evangelio, poderoso en las escrituras. Dice Pablo a Tito: encamínales con solicitud. Otra vez, procura con diligencia apoyarlos. Y siempre que veas en la Reina Valera encaminar a alguien, se refiere a ayuda económica, espiritual y moral, pero mayormente económica. O sea, hay quienes Dios les ha concedido posiciones de privilegio, obviamente no para servirse a sí mismos, sino para servir al Señor y a sus propósitos. Y es muy importante ayudar, apoyar en eso. También es una parte de tu servicio. Quizá nunca vayas a ser enviado a las misiones o a pastorear una iglesia, pero dar con liberalidad es un fruto del Espíritu, es un don del Espíritu Santo. Entender que Dios, el dinero que tienes o lo que tienes es un regalo de Dios y es suyo. Eres un administrador, de lo que Dios te ha dado. Y dar con liberalidad implica esto. No dar viendo, a ver, ya di, pero a ver, ¿qué van a hacer con mi dinero? ¿Verdad? O ya di el dinero, pero ahora yo voy a mandar porque yo di la lana. Eso no es dar con liberalidad. Pero es un don necesario e importante. Poder dar con liberalidad a otros que están sirviendo al Señor, especialmente en alguno de estos ministerios: evangelista, profeta, pastor, maestro. Cubrir su provisión, sus necesidades financieras para ellos, para el ministerio, es un servicio al cual el Señor también nos llama. Punto número 4: no podemos estar sin fruto. Eso me encantó. Por lo tanto, tenemos que entrenarnos para ser siervos fieles. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Checa, para que no sean sin frutos. Y me gustó mucho porque dice: aprendan los nuestros, los de la familia de la fe. Aprender es la palabra matzano, de donde viene matetes o discípulo. Y me gusta, mi hermano, porque sabes que el servicio desinteresado, el dejar de estar sentado en nosotros mismos, servir a otros, es algo que se aprende. Y es algo, porque está en un presente continuo también, que tenemos que estarnos entrenando continuamente. No es algo natural ocuparnos de buenas obras. No es algo natural aprender a estar atentos a las necesidades de otros más que a las nuestras. Ese es propio de un discípulo de Cristo y es una señal de madurez. Dice Pablo: aprendan a ser diligentes en ocuparse en buenas obras. Entrénense a estar atentos a las necesidades. Y para algo, dice algo muy importante: para no estar estériles. ¿Sabes qué es eso? Ser estéril en el cuerpo de Cristo es algo totalmente antinatural para alguien que se dice ser cristiano. Lo estamos viendo ahora en Sembrados en Buena Tierra y lo vamos a ver el martes. Pero Jesucristo dijo en Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Te fijas? No dice que todo el que no lleva fruto lo va a limpiar, no. El que está llevando fruto, aunque sea poquito, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Checa lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. La clave para dar fruto es permanecer en el Señor. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Checa: en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Un discípulo lleva fruto. A esto estamos llamados, mis hermanos, no para hacer ritos religiosos. No estamos llamados a ser cristianos para vivir para mi santo, que me vaya bien, que nada me salga mal. Eso es egoísta. Hemos sido llamados para llevar fruto, para traerle gloria a nuestro amado Padre, porque eso es lo que hace un discípulo de Cristo. No podemos, no debemos estar sin fruto. Y la sana doctrina produce buen fruto. Buenas obras de amor, servicio, sacrificio por los demás. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Es el ejemplo que nos dejó. Así se manifiesta el amor cristiano, mi hermano. Y es algo que tenemos que estar constantemente aprendiendo, presente y continuo. Dejarnos de enseñar por el Espíritu, por la gracia de Dios. Aprender a servir, a amar sacrificialmente, a desenfocarnos de mí para los demás, a servir a sus siervos, porque somos siervos del Señor, a la iglesia. Es otro principio importante, mi hermano. Dios jamás te va a sacar del ministerio para no hacer nada. Eso también es infidelidad. Es un hecho. Dios no nos necesita, poder hacer el trabajo mejor con ángeles celestiales, pero en su gracia nos utiliza para su gloria, porque en que llevemos fruto es que le damos gloria. No esperes que Dios te vaya a dar mayor ministerio si eres infiel. Dios no te va a dar ministerio si estás sentada en una banca y no estás haciendo nada, esperando según tú el ministerio perfecto. No, pues es que no hay que servir ahí, a ver en qué sirvo. Tienes que levantarte, mi hermano, poner manos a la obra, listo y dispuesto para aprender a amar y servir a tus hermanas en lo que sea, y Dios te va a dirigir. Si tú ves una necesidad, cúbrela, ya estás haciendo un ministerio. Cuando te digo que limpiar pisos y baños es un buen comienzo, no estoy bromeando. Si no eres capaz de hacer el tipo de trabajo que nadie quiere hacer, no estás listo para el ministerio y tampoco estás siendo fiel. Dios jamás te va a dar un púlpito o un escenario para predicar el evangelio si no comienzas con lo más elemental. ¿Qué vas a enseñar si no eres un siervo en la práctica? Lo que yo estoy enseñando aquí no solo es la palabra de Dios, tengo que ser un siervo. Nuestra enseñanza en el púlpito comienza allá abajo. La vida del maestro es su enseñanza. No esperes multitudes o el llamado de una iglesia si no estás dispuesto a servir de esta manera. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a servirlo aquí a Estados Unidos. Yo ni sabía. Y me llamó a servir en una de las iglesias, no sé ahora, pero Bellevue era una de las iglesias más grandes de este país. Y me llamaron por teléfono. Y te voy a decir algo, no lo hizo mientras yo estaba esperando. No, pues aquí estoy a ver si me llaman de una iglesia chida de Estados Unidos. Sin hacer nada, nomás frente al teléfono. Es que yo estoy listo para servir, ya entendí lo que es el servicio. ¿Sabes cuándo llegó la llamada? Cuando por su gracia estaba sirviendo al Señor lo más que podía, por su gracia, sin recibir un sueldo de la iglesia. Y yo estaba dispuesto a hacer lo que sea, porque yo había entendido algo, mi hermano. El llamado a servir no es del pastor, el llamado a servir es del Señor. Yo no soy el que te llamo. Si tú eres infiel aún dando boletines o limpiando pisos o sirviendo a los niños, no me estás siendo infiel a mí o a Calvary, estás siendo infiel al Señor que te llamó. No debes dejar el ministerio tirado. Así sea doblar boletines, hazlo con toda diligencia y con mucho gozo. Así sea venir y poner agua aquí en el púlpito, cortar el pasto, poner el café, mover sillas. Ahí muestra tu fidelidad y amor a quien te está llamando. Créeme, Él te va a llamar. El Señor, mi hermano, ese me encanta. Me encanta esto. Sabiendo que era el más poderoso y majestuoso de todos,
que había venido de Dios y que a Dios iba, en ese momento que estaba viendo su poder y autoridad, ¿sabes qué hizo? Se quitó el manto. Juan 12. Fue por una toallita, se la amarró. Agarró una tinita y empezó a hacer el trabajo del siervo más humilde de una casa. Y comenzó a lavarlo de los pies de los discípulos, llenos de tierra, sucios. Y eso es algo que ninguno de ellos quiso hacer. ¿Sabes qué estaban haciendo? Antes de eso, y lo puedes ver en los otros evangelios, estaban peleando. No, yo voy a ser el mandado. Hey, Jesús, a mí ponme como el primero. Yo voy a ser el que voy a mandar a todos estos burros. Que ellos trabajen. Yo no, Señor. Y entonces el Señor no les dice nada. Se para, se quita el manto, se pone la toalla. Y les dice, Juan 13, 13 al 17. Ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lo mismo. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué significa esto, mi hermano? Debes saber algo. Que en el reino de los cielos, en la iglesia de Cristo, en la enseñanza bíblica, es totalmente opuesto a lo que este mundo torcido enseña. Allá, donde el Todopoderoso reina, el más fregón de todos, es el que se humilla y pone su vida por sus amigos. ¿Y sabes quién lo hizo? Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se hizo obediente. Y se puso en nuestro lugar como el siervo de todos. ¿En qué canal andas? ¿Dónde quieres estar? El servicio sacrificial, mis hermanos, es el mayor ejemplo de amor cristiano. Vivir para servir. Si estás viendo que hay algo que hacer, no te quedes sentado, no digas que trabajen los burros. Eso es anticristiano. Y jamás esperes ser llamado por el Señor. Si estás en esa actitud. Pero está siendo infiel. Y finalmente Pablo se despide de Tito. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Me encanta esto, mi hermano, porque Tito no está recibiendo una notificación de Facebook, no, una foto de Instagram. ¿Sabes qué es la carta que está recibiendo? Y esa carta tiene todo el peso del amor de Pablo y todos aquellos que lo están soportando en un lugar como Creta. En oración. Ese también es servicio. Lo vimos el jueves pasado, mi hermano. Qué ministerio tan importante orar unos por otros. Primeramente, Dios, para la semana que entra, yo voy a hacer unas tarjetas donde vamos a tener los nombres de cada familia. Para que si quieres y tienes en tu corazón servir de esa manera y no puedes servir de otra manera, estés recordando constantemente, traigas esa tarjeta con los nombres de todos tus hermanos y estés intercediendo por ellos. Porque te voy a decir algo, la intercesión te descentra de ti mismo. Te hace una mejor persona. Te hace pensar y ayudar con la carga de tus hermanos en Cristo. Lo acaba de decir el Señor. Cuando practicas esto, feliz y dichoso vas a ser. Y desde aquí Tito recibe el saludo, ¿verdad? Le está diciendo, saluda a aquellos que nos aman en la fe, aquellos que son parte de esta gran familia, de este cuerpo al que pertenecemos, del cual todos somos miembros activos, necesarios para la edificación, para ver en acción el amor de Dios en este sacrificio, en este amor sacrificial. Mis hermanos, dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Quieres conocer el verdadero amor? Conoce a Cristo. Sirve como Cristo. Procura la unidad dada por Cristo y producida por el Espíritu Santo. Y termina de la manera más maravillosa esta carta. Que esta gracia manifestada, concedida, se quede con ustedes, que así sea. Sabes que Pablo estaba a punto de ser encarcelado y después ejecutado, y jamás encontró un mejor saludo y una mejor despedida, aún desde ahí. ¿Por qué no existe un lugar más seguro, mi hermano, para nosotros? Para todas estas cosas nadie es suficiente, pero la gracia de Dios es suficiente. Pero no existe por eso un lugar más seguro, más lleno de gozo, lleno de esperanza y de paz, que la gracia de Dios, este don inmerecido. Porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestras infidelidades, tenemos un Dios que es generoso,
que es bueno. Y con eso quiero cerrar y después vamos a orar. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Por esta gracia. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya lo sabemos ahora, mi hermano, qué maravillosa manera de cerrar esta carta para estos cretenses. Y me gusta, mi hermano, porque cuando te sientas indigno, incapaz, cuando estés delante de la tentación y te sientas medio cretense, no olvides esta carta. No olvides estas promesas maravillosas, porque esto es lo que somos. A esto hemos sido llamados. Dios es capaz de quitarnos lo cretenses y eso me da gozo. Tenemos la sana doctrina para ser sanos. Tenemos que poner atención, mi hermano, hay que recibirla. ¿Quién está dispuesto a procurar la unidad, mi hermano? ¿Quién está dispuesto a pelear por la unidad desde el lugar correcto? ¿Cuántos siervos del Señor hay hoy aquí? ¿Cuántos van a responder al llamado? Esto es lo que somos, mis hermanos. Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Dios, gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Danos sabiduría, Padre. Enséñanos, por favor. Enséñanos, Señor. Dios, queremos, Padre. Tú sabes que somos débiles en la carne, pero tu Espíritu, Señor, está dispuesto, Señor. Y eso es lo más maravilloso, Dios. Y yo te pido, Señor, por mis hermanos, yo te pido por nosotros. Dios, te necesitamos, Señor. Señor, necesitamos una iglesia unida, Señor, no por nuestros deseos, sino por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Dios. A pelear por ella, Señor. Ayúdanos a evitar este tipo de cosas que solo traen, pues, desunión, Señor, que no son provechosas. Ayúdanos a andar en tu Espíritu, Dios, por favor. Dios mío, te pido que nos permita serte fieles en nuestro servicio. Y si hay alguien aquí que quiera ponerse de pie y pedírselo conmigo, vamos a hacerlo, vamos a decirle, Señor, aquí estamos, Señor. Y lo primero que tienes que hacer es entregarte a Él y decirle, si no eres de Él, si ya eres cristiano, solamente una vez más venir a Él, porque la gracia del Señor se ha manifestado sobre nosotros. Tu gracia se ha manifestado, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy tenemos de parte de ti todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a bendecirte, Padre, a hacer tesoros en el cielo, Señor, donde la polilla y el orín no corrompen y ladrones minan y hurtan, Señor. Ayúdanos porque un día estaremos delante de ti, Dios. Enséñanos, Señor, que nuestro ADN, Señor, la esencia del amor, la esencia del cristianismo es el servicio sacrificial, Señor. Es el no mirar por lo mío, sino por lo de los demás, Señor. Así como tú, Señor, ese es tu sentir, nada hacer por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a mí mismo, Señor. Que yo pueda ver que en el momento en el que yo me siento superior a los demás, Señor, estoy yendo en el lado contrario, Señor. Que yo pueda ver que en el momento en el que empiezo a criticar, Señor, y empiezo a hacer las cosas queriendo romper la unidad, Señor, no es el Espíritu Santo el que me está llamando. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias porque nos has concedido un pueblo fiel. Gracias por este pequeño rebaño, Señor, que es tuyo, Padre. Tu preciosa iglesia comprado con tu preciosa sangre, Señor. Cada uno de estos chiquitos para ti son preciosos, porque tú moriste por ellos, moriste por mí. Gracias, Señor, porque soy tu ovejita, Señor. Gracias porque soy tuyo, Dios. Gracias, Señor. Hagamos un cantito y nos despedimos.